Hola compis, mirad que os traigo, no me digáis que no es bonito, es el nuevo reto del taller, en nuestro homenaje a nuestra querida Sarah Kay, que durante todo este año 2022 nos va a acompañar en el taller. En esta ocasión el reto se llama Mia Lili. ¿Por qué? Pues porque ha sido Liliana, una de las administradoras del taller, la que ha decidido que la vistamos de esta forma. Yo me estoy divirtiendo mucho. Mirad, hoy os presento esta bonita blusa. La verdad es una monada, le queda súper graciosa, mirad, con un buen lazo en la parte de la espalda y con toda la espaldita al aire. Lleva un trocito solamente cosido en la parte de los laterales y toda la espalda, como veis, al aire, toda la chichilla fuera. Es una blusita también de quita y pon y que además la he hecho para que quede completamente embutida. Todas las costuras quedan por dentro y queda súper bien rematada. Mirad, ¿veis? Queda exactamente igual por el derecho que por el revés. Todo, completamente todo embutido. Es una blusa súper bonita que a mí la verdad es que me encanta. ¿Quieres ver cómo la he hecho? Manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a hacer esta blusita, o creo que también le llama remera o algo así, creo que le llama Liliana. Liliana, si estoy equivocada, dímelo aquí en comentarios, por favor. Es una blusita súper sencilla, del estilo de Sarah Kay. Sabéis que este 2022 es el año que yo he decidido hacer un homenaje a esta preciosa muñeca. Y bueno, pues como Liliana pidió este estilo de ropita, vamos a ello. Es una de las administradoras de nuestro grupo del taller de Amparo en Facebook y junto con Rosario la verdad es que están haciendo un gran trabajo, me ayudan un montón. Y bueno, pues esta vez le ha tocado a Liliana que sea para ella el reto de este mes. Mirad, yo he sacado el patrón. Es un poco raro, ¿a que sí? Pero es muy fácil de hacer. Es la parte del delantero y la parte de la espalda. Lo que pasa es que yo he quitado lo que son los hombros y así vamos más rápidos. Mirad, son varias piezas. Por un lado tenemos el volante que le vamos a colocar en la parte de abajo de la blusita. Por otro lado, este es el cuerpo y estas dos piezas son los lazos y el cuerpo. ¿Veis? Son muchas piezas, pero veis que pronto le vamos a ubicar todo. Primero vamos a comenzar por el cuerpo. En el cuerpo vamos a poner derecho con derecho y vamos a poner la espalda y el delantero. Va en esta posición. Yo os lo dejaré después todo bien escrito. Delantero y espalda. Es una blusita un poco extraña a nivel de patrones, pero que seguro que cuando la veáis terminada os va a recordar alguna de las que vuestras nenas han tenido. Mi hija por lo menos la tuvo y yo creo recordar que cuando era pequeña también me la hizo mi madre. Bueno, pues ya que tenemos esto así, vamos a tomar los lacitos. Mirad, le vamos a coger como una especie de pliegues. Yo no lo voy a poner doble ni lo voy a remallar ni nada parecido. Si queréis le podéis hacer un zigzag bonito o poner los dobles. Yo os digo que es una blusa tan sencilla y tan de verano y tan del estilo de Sarah Kay que prácticamente el estilo de esta muñeca, el estilo country, lleva muy poco remate. Casi todo es telas rasgadas, trocitos de tela como cuando hacemos patchwork, muchos parches de tejidos, en fin, es muy divertido. Entonces yo he decidido que no le voy a hacer nada, lo voy a dejar así y además que si se deshilacha mejor, más me gusta. Bueno, pues vamos a empezar este cuerpecillo. Primero, el cuerpo. Vamos a ubicar los lacitos en la parte de la espalda, que es esta parte de aquí. Lo vamos a poner hacia nosotras, mirando hacia el derecho, derecho con derecho. Y aquí lo vamos a sujetar. Y vamos a hacer igual en este lado de aquí, mirando hacia nosotras, derecho con derecho. Y ahora, una vez que ya lo tenemos puesto de esta forma, vamos a poner el derecho de nuestro tejido con el derecho del tejido y vamos a coser. Voy a colocar esto mejor, así. Y ahora derecho con derecho, con cuidado de no pillar el lacito,
y lo vamos a ubicar así. Mirad, vamos a coser la sisa por un lado, todo el contorno de esta sisa. Tenemos que tener cuidado de no pillar el lazo. Ahora vamos a meter este lazo así un poco hacia abajo y aquí vamos a sujetar este y vamos a dar toda la vuelta hasta el final. Y ahora esta parte la vamos a dejar hacia abajo porque tenemos que coser esta sisa. Parece muy enrevesado, pero la verdad que no es nada difícil. Mirad, vamos a coser desde el margen de costura de la espalda, daremos toda la vuelta por el cuello y finalizaremos en la parte de atrás. Y vamos a coser desde el margen de costura todo el contorno de la sisa y todo el contorno de la sisa, sin tocar los costados, solamente sisas, espalda, escote y espalda, nada más. Voy a la máquina de coser. Bueno, pues ya lo tenemos pasado a máquina. Vamos a darle unos piquetes en la zona redondeada de cuello y de sisas. Aunque lo hayamos hecho con la tijera zigzag, yo os lo recomiendo porque son muchas curvas las que tiene esta blusita y así nos aseguramos que nos siente bien. Bueno, pues ya tenemos recortado el exceso de costura y ahora vamos a darle la vuelta. Nos vamos a ayudar de una brocheta o similar para girar y nos vamos a venir desde el sentido opuesto a donde tenemos que salir y vamos a tomar aquí un trocito de tela y vamos a entrar por el hombro para darle la vuelta. Vamos a hacerlo al revés, a ver si así nos facilita más. Para no estar metiendo el lazo, a ver si así conseguimos darle la vuelta. Vamos a salir por el hombro y en esta ocasión por la espalda. Con mucho cuidado. Porque es un hombro muy pequeñito por donde tenemos que pasar todo el tejido. Bueno, pues esta colección se llama, o este reto, se llama Mía Lili, porque ha sido Liliana, una de las administradoras del grupo de Facebook del taller de Amparo, la que pidió este tipo de muñequita. A mí ya sabéis que me encanta Sarah Kay y que bueno, que además este año va a ser un homenaje a esta pequeña. Y bueno, pues Liliana pidió hacer un modelo concreto y aquí está el resultado. Espero que le guste a la compi y espero que a todas vosotras también. Es un estilo country, un estilo antiguo y un estilo muy infantil, muy de nenas, de dibujos, de cuentos. No sé, a mí me gusta mucho. Yo estuve siendo seguidora de uno de los grupos de Sarah Kay y bueno, pues disfruté muchísimo en ese grupo, muchísimo, porque podíamos compartir pues imágenes y sobre todo su historia, que es lo más bonito. Y para mí pues la verdad es que es muy entrañable, es una muñeca súper dulce. No sé, tiene algo especial. Y por eso decidí hacerle este homenaje durante todo el 2022. Va a ser la protagonista en mi grupo, en el taller. Aquí en el canal, por supuesto, también, porque es donde voy a compartir los tutoriales de las cosillas que voy haciendo. Y bueno, pues en homenaje también a Lili, que también es otra amante de esta pequeña, pues decidí ponerle este nombre a este proyecto o a esta colección o a estos vestiditos o como queramos llamarle. Ya os digo que esto necesitamos mucha paciencia porque ya veis que hay que sacar todo el tejido
por el hombro. Ahora ya sí que está. Bueno, pues así tenemos ya preparado el cuerpo. Es un poquillo raro de entender, pero cuando esté montado veréis qué bonito queda. Mirad, este es el delantero. A ver si lo puedo abrir. ¿Veis por qué os decía que dieseis piquetes? Porque va muy en redondo, tiene mucha curvatura este patrón. Bueno, pues así nos queda, mirad, súper bonito. Vamos ahora a hacer el siguiente paso y vamos a hacer, mirad, vamos a tomar el delantero y la espalda. Si lo tenemos así, este es el delantero y esta es la espalda, este es el costado y el costado. Vamos a unir los costados del delantero y de la espalda de esta manera. Así, fácil. Y vamos a hacer igual con este otro costado. Vamos a unir delantero con espalda. De esta forma. Y vamos a pasar un pespunte recto de un lado a otro. Y por supuesto, recordad que tenemos que hacer el punto atrás o punto de sujeción para que no se nos mueva y podamos trabajar mejor. Mirad, ¿veis cómo así ya le vais viendo forma? La sisa, el escote y la parte de la cinturilla. ¿Lo veis? Ahora ya sí que vais viendo un poco el sentido de esta blusa, que ya os digo que es un patrón un poquito raro, pero que es súper sencillo de coser. Voy a pasar esto a máquina. Pues ya está, lo tenemos ya cosido a máquina y las costuras de los costados recortadas. Ahora vamos a prepararlo para ponerle la parte de abajo de esta blusita. Vamos a coger una aguja y la vamos a enhebrar con hilo doble para que nos sea bastante resistente. Vamos a hacer un nudo y vamos a doblar lo que sería la costura donde iría colocada la parte de abajo. En vez de ponerlo en costura y después dar la vuelta, lo vamos a hacer como se llama en pestaña. Así se llama, como se coloca. Mirad, cogemos la parte interior y vamos a doblar justo por el margen de la línea de costura. Tal cual, vamos a dar aquí un hilván. Vamos a venir por aquí y le vamos a ir haciendo un dobladillo. Lo vamos a coser así porque además de que lo vamos a dejar embutido, queda mucho más bonito con pestaña. Al menos a mí me gusta más con pestaña que en costura. Y así también aprendemos a colocar diferentes o las telas de diferentes formas. Aquí en el lateral lo que hacemos es buscar la siguiente línea de costura y la metemos de esta forma, haciéndole bien la forma de la costura, ¿veis? Así. Y aquí seguimos hilvanando. Lo hacemos por delante y por detrás. Buscamos la línea de costura y doblamos. Y ya estará preparada para colocarle el
el faldón o la parte del cuerpo, como queramos llamarlo. ¿Veis? Queda así, de esta forma, preparadita para seguir avanzando. ¿Veis? Así, todo hacia adentro. Ahora vamos a tomar nuestra parte del cuerpecillo, que lo he cortado 2 veces. Es un rectángulo, os voy a dejar luego las medidas de todo. Es un rectángulo y lo que he hecho ha sido, a este rectángulo lo he doblado a la mitad y le he hecho un recorte. Mirad, así. ¿Veis? Le he quitado la parte recta. En vez de dejarlo como rectángulo, lo he girado un poquito para arriba. Y este he hecho igual. ¿Veis? Del rectángulo girar un poco y quitarle la forma rectangular. Esto por un lado, y ahora vamos a coger el volante que va en la parte de abajo. Mirad, de la medida que os he dado, lo he puesto doble, y aquí en un lateral, en ambos lados, en los laterales lo que he hecho ha sido doblar hacia adentro la parte de exterior, lo he doblado y al tiempo que le he puesto el frunce con el hilo lo he cosido y queda rematado de esta forma para que no nos quede deshilachado de un lateral. Ahora esta parte de aquí la vamos a colocar en esta parte de aquí, veréis. Vamos a buscar el centro y vamos a poner aquí un alfiler, que es la parte central. Voy a retirar esto y así lo vamos a ver todo mejor. Ahora vamos a fruncir este trocito de tela, y yo aquí ya le he puesto también, sabéis que a veces lo hago, poner el centro aquí con los 2 extremos, porque sé que de esta forma me queda la misma cantidad de rizo a un lado que a otro. Bueno, pues mirad, es súper fácil. Este es el volantito, y ahora con este frunce lo que vamos a hacer es, por la parte del derecho, la vamos a poner en esta forma y vamos a empezar desde aquí. Vamos a fruncir todo esto. Nos vamos a venir justo por donde nos vaya pidiendo el tejido. Así. Y vamos a ubicar en el centro. Marca con marca y centro con centro. ¿Veis? Esta es la mitad. Y aquí tiene que venir la mitad del volante. Ahora, según la medida que nos dé, pues vamos dándole más o menos vuelo. ¿Veis? Así. Después lo repartimos, ahora lo colocamos y luego ya repartimos el vuelo. Esta es la medida que tenemos y aquí es donde vamos a ubicarlo. ¿Veis? De esta forma. Así. Y haremos igual con esta otra parte. Después pasaremos un pespunte por todo este contorno. ¿Veis? Así, que quedará así, de esta forma. Vamos a poner la otra parte. No es nada difícil, de verdad. No tiene ningún misterio. Para que no se nos mueva, yo siempre utilizo este alfiler para dejar bien tenso el hilo y que no me pierda la forma, y sobre todo la medida. Y ahora lo que hacemos es tirar de este otro lado y hacemos exactamente igual. Nos venimos hasta la parte recta de la costura y aquí vamos a poner un alfiler.
Vamos a tensar bien y vamos a ponerlo a la medida del tejido de abajo. Que es este. Tenso el hilo y lo dejo aquí bien prieto. Y ahora solamente me queda poner el rizo en su sitio. Así. Y una vez que ya tenemos la parte del volante bien puestecita, es hora de coger la parte del derecho y ponerlo en la misma posición, derecho con derecho. Y ahora la vamos a coger igual desde aquí, toda esta parte de aquí, y aquí sí que tenemos que tener cuidado de coger los 3 tejidos para coserlos bien y que nos queden todos bien dentro de este sándwich. Lo podéis hilvanar o podéis incluso coser las 2 partes y después poner encima esta otra y coserla. Eso ya como vosotras más fácil os resulte. ¿Veis? Así, de esta forma. Y así. Y ahora iremos a la máquina de coser, coseremos todo este sándwich y ya nos quedará, ¿veis? El volante completamente embutido. Va a quedar súper bonito. Voy a coser esto y vuelvo. Pues listo, ya lo tenemos todo recortadito y pasado a máquina. ¿Veis? Así, de esta forma tiene que quedar. Igual, haciendo el mismo trazo que el patrón. ¿Veis? Se cose por ambos lados. Y ya os digo que mejor si lo ponéis un hilván, porque así os sujeta todos estos tejidos. Después se quita el hilván y queda mucho más asegurado, porque es mucha tela la que tenemos que coger y a veces con el prensatelas no tenemos el tacto que con la mano al ir sujetando todos estos tejidos. Yo hay veces que sí que lo hago hilvanado y otras veces no. En esta ocasión, como veis, sí que es mejor hacerle un pequeño hilván. Bueno, pues así que ya lo tenemos por ambas caras perfectamente cosido, le damos la vuelta y nos queda de esta manera. No me digáis que no es cuco, es una verdadera monada. A mí me gusta un montón. Ahora vamos a tomar la camisa, la blusita, la parte de arriba de la blusita, y vamos a pasarle a esta parte que acabamos de coser un frunce y lo vamos a hacer igual que hemos hecho en la parte de abajo. Vamos a dividirlo en 2 y así nos aseguramos que tengamos la misma cantidad de tejido en un lado que en otro a la hora de ponerle el vuelo. Yo voy a hacerle una forma digamos como muy personal a esta blusa, pero vosotras podéis ponerle esta parte donde os guste. Yo la voy a poner solamente de costado a costado y voy a dejar la espalda sin ponerle nada de vuelo. Creo que va a quedar mucho más bonito, pero eso ya os digo que va a gusto, la podéis poner como más os apetezca. Mirad, yo voy a poner aquí una marca y voy a ponerle aquí la mitad, que esta va a ser el centro. Da igual si lo ponéis de un lado u otro, porque es reversible. A la hora de coger esta parte, ¿veis? Aquí tenemos la parte, digamos, más fea del lazo. Por lo tanto, vamos a ubicarlo así, para que desde delante el lazo se vea bien puesto y la parte más fea quede a la parte de atrás. Estas cosillas tenéis que tenerlas en cuenta cuando vayáis a coser, porque luego cuando ya está cosido se ven todos los desperfectos y se ve muy feo. Mirad, de aquí vamos a coger este tejido doble
y vamos a tomar unos pliegues aquí. Así, de esta forma, cogiendo bien estos dos tejidos. Por eso he puesto esta parte de arriba para coserlo estilo o tipo pestaña, que se llama así, porque es una forma de tener todas las costuras embutidas sin necesidad de hacerlo como hemos hecho en esta parte, ponerlo doble y luego girarlo. Como ya tenemos cosido el cuerpo, creo que así nos resulta más fácil de colocar. Bueno, pues hasta aquí. Ahora vamos a tomar la mitad desde el costado al otro costado y vamos a tomar aquí la medida, que es esta. Este es el centro y aquí es donde vamos a empezar a unir estas piezas. Mirad, desde aquí, desde el centro, me da igual coser la parte de abajo que la parte de arriba porque después se va a coser todo de una. Mirad, lo voy a poner aquí y voy a ubicarlo de esta forma. Así. Y ahora voy a tirar del hilo y lo voy a traer hasta aquí, que es la zona de del costado. Así. Y lo voy a sacar un poquito esta parte del volante. Voy a ponerlo con un alfiler y ahora voy a tirar del hilo y voy a dejarlo a la medida que me marque. Reparto el vuelo y ya lo tendré así. ¿Veis? De esta forma quedará todo completamente dentro. Y hacemos igual con este otro lado. Tiramos del hilo y hacemos igual. Sujetamos esta parte en la parte del costado. Así. Y dejamos un poquito hacia afuera el volante. Repartimos el vuelo y ya lo tenemos preparado para coser. Y ahora, una vez que tengamos ya preparada esta parte de aquí, lo único que nos quedará será coser todo de una sola vez. Mirad, nos vamos a venir metiendo la parte de atrás por la parte de atrás. ¿Veis? De esta forma. Lo vamos a sujetar así, o si queréis le podéis dar luego un punto, pero vamos, así se cose todo de una. Y esta parte exactamente igual, ¿veis? Así se cose todo de una vez. Y ahora, con cuidado de no pillar este lacito, mirad, la parte de atrás se cose sola, sin nada, solamente las dos partes, nada más. Salvamos este trocito de volante y continuamos cosiendo de esta manera. ¿Veis? Empezamos a coser desde aquí, con esto no lo pillamos, cosemos, vamos por aquí, por aquí, por aquí, terminamos en este lado, bajamos este trocito de volante y terminamos de coser la espalda. Y de una sola pasada tendremos ya la blusa terminada. Voy a la máquina. Bueno, pues mirad, ya está terminada. Le he quitado todos los hilillos de haber pasado los hilvanes. Mirad, alguno aún me queda. Siempre que se pasan hilvanes suele quedar algún hilillo. Mirad, así nos queda exactamente igual por el derecho que por el revés, por un lado que por otro. Y ahora ya lo que nos queda es probárselo a nuestra pequeña.
en este caso a Mía. Sigo avanzando con mi nueva Mía. De momento ella es la que me sirve de modelo, pero la nueva está a punto de salir. Un poquito de paciencia y enseguida la tendremos. Mirad qué cosa más mona. ¿Veis? Por aquí por detrás queda el trocito de espalda y el resto completamente al aire. Y esta parte de aquí queda suelto el volantito, que era lo que yo quería. ¿Veis? Esta es la blusita que para mí me parece que es como muy del estilo de esta pequeña, de Sarah Kay. Y como os comentaba, es un tipo de ropita que mi madre me hacía y que yo a la vez también le he hecho a mi princesa cuando ha sido pequeña. Y ahora pues la va a llevar esta pequeñita, Mía Lily, que así es como se va a llamar el reto de este próximo mes. Mirad, le hacemos un buen lazo. Vamos a cortarle un poquito, así como en diagonal, para dar un poquito de gracia. Y así es como queda a esta pequeña. Mirad, la verdad es que es una verdadera monada. A mí me gusta muchísimo. Es una blusita súper mona. Y bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis y que seáis tan enamoradas como yo de estas pequeñas de nuestra Sarah Kay, o en esta ocasión de nuestra Mía. Y bueno, pues espero que os guste, espero que lo hagáis y sobre todo gracias a Lili por darme la idea de vestirla de esta manera. Gracias a vosotras por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, deditos arriba y compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.